Tema número 1, introducción a la gestión del talento humano. Este tema va a definir lo que son los recursos humanos implementados y aplicados a cualquier tipo de organización, ya sea empresa privada o institución pública. No nos olvidemos que cualquier rubro de empresa, industria, en cualquier parte del mundo, tiene al capital humano como el principal recurso que tiene la constitución de una empresa. Bien, comencemos con el concepto. Se define como gestión del desarrollo humano o del capital humano o de los recursos humanos a lo que está principalmente ligado a la gestión que se lleva a cabo con las personas que están dentro de una empresa o institución. Entonces ahí está. Conocemos comúnmente como la gestión del desarrollo humano, otros llaman capital humano o talento humano, recursos humanos. Tienen varios nombres que a lo largo de la historia se ha podido establecer en los países que tienen la conformación de las empresas en cuanto a los empleados que lo conforman. Bien, ¿cuáles son los nuevos desafíos que se lleva a cabo en el mundo moderno en el tema de la implementación del talento humano con las personas? No nos olvidemos que mientras más pasa el tiempo, el tema de ofrecer servicios en vez de productos es lo que tiene mayor fuerza en el tema de la intelectualidad del talento humano. ¿Por qué? Porque al ofrecer servicios la empresa está ofreciendo talento, está transfiriendo el conocimiento interno al producto que el cliente va a obtener de acuerdo a la calidad que está requiriendo. Entonces es importante por eso analizar este tipo de elementos en cuanto al talento humano. Los nuevos desafíos vienen contribuidos a los fenómenos de los cambios económicos, sociales, culturales, jurídicos, políticos, demográficos, ecológicos y tecnológicos, que actúan de manera continua y sistemática. No nos olvidemos que Michael Porter habla sobre las 5 fuerzas que generan los aspectos incontrolables que tiene una empresa. Aquí se están nombrando algunos de ellos, aspectos económicos que puede tener un país, una recesión, una depreciación de la moneda, la inflación, aspectos sociales, pues el tema del paro, los bloqueos, pandemias, etc. Aspectos culturales, quizás la diferencia de pensamiento, la diferencia de cualidades o valores que tiene la población, ¿no? Aspectos jurídicos, si existe alguna norma que regule las exportaciones, las importaciones, aspectos políticos, si el gobierno de turno es de derecha, de izquierda, socialista, capitalista, etc. Aspectos demográficos, la cantidad de población que tiene un país, es importante también conocer este tipo de aspecto incontrolable. Aspectos ecológicos, si es una nación que es amigable con la parte ecológica, con el medio ambiente. Y por último, los aspectos tecnológicos, qué tan avanzada está la tecnología que implementa la empresa. Entonces son elementos que toma en cuenta para la gestión del talento humano. Aquí enfocándonos un poquito a la parte moderna, es importante conocer el tema de la modernización que se genera en cuanto al uso del talento humano. Aquí dice: el objetivo viene reflejado en un órgano tradicional que transforma lo burocrático y operativo en un componente estratégico de la empresa. Para esto es necesario focalizar el negocio de la empresa, reforzar actividades estratégicas y la garantía de una mejor calidad de los productos y servicios. Hoy en día, y quizás hace 10 o 15 años atrás, todas las empresas están apuntando a convertirse en un negocio estratégico. Ya dejaron atrás la parte burocrática y operativa. La parte burocrática significa que existen exceso de procedimientos para llegar a un objetivo, que eso hemos visto que genera un estancamiento institucional, empresarial. ¿Por qué? Porque perdemos tiempo y generamos mucho esfuerzo. Y también la parte operativa también está quedando desfasada, porque la parte operativa no tiene esa cualidad que tiene la parte estratégica de afrontar o adaptarse a los cambios que se generan circunstancialmente en un país o en una economía. Aquí tenemos un grafiquito que habla del tema de la modernización del talento humano, que toma en cuenta el aspecto tecnológico, la organización de los procesos y el tema del capital del personal, ¿no? El capital humano, como se dice. Contexto del talento humano. Las organizaciones dependen directa e irremediablemente de las personas para operar y producir bienes y servicios, así como para atender a los clientes externos. ¿Qué son los clientes externos? Aquí quiero pararme un poquito. Los clientes externos vienen a ser los clientes que vienen a intercambiar
sus recursos por el producto o servicio que ofrecemos. No es el cliente común que conocemos que está fuera de la empresa. En cambio, el cliente interno, bueno, si existe cliente externo, existe cliente interno. El cliente interno vendría a ser el trabajador que pertenece a la empresa. Competir con los mercados y objetivos generales es lo importante en cuanto al contexto del talento humano. Entonces el objetivo general es competir en los mercados que está operando la empresa, ya sea que está compitiendo con empresas que ofrecen el mismo producto o productos similares. En este contexto se define a las personas como funcionarios, empleados, personal, trabajadores, obreros, recursos humanos, colaboradores y capital humano. Hay muchas definiciones que se le puede asignar al cliente interno, pero por lo general la palabra funcionario lo aboca más que todo a la parte pública, ¿no? Funcionario público, servidor público, no son personas que reciben un sueldo de la parte pública o con recursos del Estado. En cambio, la palabra empleados, personal, trabajadores ya es más que todo genérico, aplicado a las personas que trabajan en una empresa, una institución, una ONG, una privada, etcétera, ¿no? Los obreros más que todo al sector de la construcción, a la mano de obra, y las definiciones de recursos humanos, colaboradores y capital humano más que todo es un título que se le puede dar a la conformación de varias personas dentro de una organización, ¿no? Aquí está un ejemplito entre empleado y obrero. El empleado es una persona que trabaja 30 días calendarios, los cuales por esos 30 días calendarios recibe un sueldo, ¿no? En cambio, el obrero es la persona que trabaja por horas, que por lo general es en la mano de obra de algún tipo de industria o un sector de la construcción. Vamos a definir a las organizaciones con tres tipos, ¿ya? La empresa privada, que usa capital privado, que son capitales que son generados por socios o accionistas. Por ejemplo, Working es una empresa privada, ¿no? Farmacora es una empresa privada, son la conformación de un directorio privado, ¿no? Instituciones públicas. Las instituciones públicas más que todo son organizaciones que son conformadas en base al uso del dinero que genera el Estado mediante el Tesoro General de la Nación, y estas, por ejemplo, los impuestos que se pagan, ya sea de todo tipo, inmuebles, los impuestos por las ventas de productos, el IVA, etcétera, todos los impuestos van al Tesoro General de la Nación para poder ser convertidos en los sueldos de las instituciones públicas o el personal que conforma las instituciones públicas. También existen las sociedades mixtas, que es una mezcla, ¿no? Como un ejemplo de sociedad mixta podemos hablar de ProSalud. ProSalud es considerada una ONG de sociedad mixta, tiene conformación del apoyo de organismos gubernamentales, la parte pública a nivel internacional, y también genera la conformación de capital privado, ¿no? Es una sociedad mixta. También aquí pueden estar las cooperativas, ¿no? Las cooperativas de luz, agua, por ejemplo, CREIS, Aguapac, también son instituciones mixtas. Si bien son consideradas cooperativas que son o que conforman socios, que los clientes los llaman socios, pero no deja de ser un servicio que se paga, ¿no? Entonces eso hace que se llame una sociedad mixta. Las personas como socias de una organización. Se detalla a continuación en la participación conjunta de las 4 personas socias de cualquier tipo de organización. Vamos a ver a qué se refiere con las 4 personas socias de cualquier tipo de organización. En primer lugar están los proveedores, los cuales contribuyen con materia prima, insumos básicos, tecnología y también con el material que nos interesa. Como bien el nombre dice, proveedores viene de provisionamiento, son aquellos socios, le llamamos socios estratégicos, que nos llevan la materia prima o los insumos básicos para poder generar el producto o servicio que estamos ofreciendo al mercado. En segundo lugar, los accionistas o los inversionistas, que contribuyen con el capital, aportes financieros y dotación de recursos monetarios. Los accionistas por lo general son los dueños de la empresa. ¿Por qué? Porque son los que inyectan la liquidez o el dinero en efectivo que hace que funcione económicamente una empresa o una organización. Número 3, los empleados, también llamados clientes internos, ¿no? Contribuyen con conocimientos, capacidades y habilidades para toma de decisiones y decisiones alternativas. No nos olvidemos que el cliente interno o el empleado es aquella persona que lo mejor que puede ofrecer es el conocimiento teórico y práctico que arrastra desde su vida académica, profesional y laboral. Es importante por eso contratar a un personal que tome en cuenta todo el conocimiento posible para el cargo que quiere ocupar. Y es por eso que el Departamento de Recursos Humanos tiene que tener mucha habilidad para medir el conocimiento y la capacidad que puede generar ese trabajador.
Y por último están los clientes externos y consumidores que contribuyen adquiriendo los bienes o servicios colocados al mercado. Es los que vienen a confiar en la empresa colocando su dinero en efectivo a cambio del producto o servicio que ofrecemos. Concepto de recursos humanos es también denominada ARH, Administración de los Recursos Humanos, y se lo define como una función administrativa dedicada a la adquisición, entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. En este sentido, que los gerentes son gerentes de personas por lo que están involucrados en actividades como reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento. Muchos de los libros que se consultan del tema de los recursos humanos hablan de los gerentes como los principales dueños de la parte económica de una empresa, pero tiene más énfasis o más importancia en cuanto a la incidencia que tiene con el personal. Como bien dice acá, los gerentes son gerentes de personas. ¿Por qué? Porque son los principales administradores del personal que puede tener una empresa. Si bien uno puede decir, pero existe un departamento de recursos humanos, pero el departamento de recursos humanos por lo general es un departamento operativo. Yo sé que con el tiempo quieren volverse estratégicos todos los departamentos de recursos humanos, pero no deja de ser operativo porque recibe órdenes de la gerencia de la empresa. Por lo tanto, la decisión que toma un gerente va a repercutir de manera directa en un departamento de recursos humanos. Aquí vamos a ver algo interesante que son las fases de contratación de personal. Estas son las 7 fases que tiene que pasar un postulante y también tiene que afrontar una empresa al momento de querer contratar a un trabajador. En primer lugar está la convocatoria. Lo que se hace hoy en día es sacar las convocatorias de manera digital en las redes sociales, en las páginas web, etc. Pero hay empresas que siguen teniendo la parte tradicional que lo publican en periódicos, en pizarras públicas de las avenidas principales o de los centros comerciales principales, ¿no? Entonces hay dos tipos de convocatorias que son las físicas y las digitales. Hoy en día por lo general tiene más tendencia a publicar de manera digital en aplicaciones y en redes sociales. Una vez se genera la convocatoria, que es el paso para poder, ¿cómo le puedo decir?, influir a las personas que están interesadas en un cargo que se está ofreciendo. Una vez se influye a personas que están interesadas, lo que siguiente se tiene que analizar es el reclutamiento. Bueno, tenemos 50 personas que fueron influenciadas por la convocatoria que sacamos del cargo de importador junior, ¿no? O analista de importaciones junior, ¿no? Entonces el siguiente paso es el tema de reclutamiento. En el reclutamiento, por lo general, a todas las personas que les interesaron la convocatoria y mandaron su currículum al correo, dejaron en la oficina, se comienza a analizar. El Departamento de Recursos Humanos, mediante un psicólogo, un administrador de empresas o de ramas afines, comienza a evaluar los currículums vitae, a leerlo, observarlo, a confirmar su veracidad, si es fidedigno, etc. De esas 50 personas que fueron influenciadas por la convocatoria, quedaron solamente 10. Esas 10 se las genera mediante un reclutamiento. O sea, de 50 bajaron a 10 y eso se llama reclutamiento. Estamos reclutando a los postulantes que posteriormente van a ser entrevistados. Y con eso viene la fase de la entrevista. Esas 10 personas que fueron reclutadas, influenciadas con la convocatoria, se los va a llamar, se los va a citar a un lugar, a una sucursal de la empresa, en una fecha determinada, en una hora establecida, y se va a proceder a realizar la entrevista. En las entrevistas siempre se sugiere que el postulante esté 10 minutos antes y que llegue tranquilo, porque llegar sobre la hora o llegar atrasado prácticamente es perder la oportunidad. Entonces siempre es bueno y se recomienda a todos los postulantes llegar 10 minutos antes y primeramente averiguar o investigar dónde es la ubicación de la empresa. Si es que tiene el tiempo prudente, es mejor pasar por la empresa un día antes, 2 días antes, para conocer en qué ubicación se encuentra. Entonces la entrevista, más que todo por lo general es oral, a veces son escritas, pero por lo general son oral. Y lo que hace es entrevistar a cada empleado de manera individual, pero he visto también algunos casos que lo hacen de manera conjunta, ¿no? Es interesante también ese tipo, no es lo usual, pero también. Por lo general es individual. Entonces en la entrevista aquí el postulante tiene que estar preparado para responder todo lo que le pregunte el entrevistador. Le va a preguntar hasta qué equipo de fútbol es su favorito, qué hábitos tiene sus padres, qué vicios tiene el postulante, qué objetivos tiene con la empresa, qué sueldo quiere ganar. Todas las preguntas posibles. ¿Para qué? Para después de los 10 entrevistados queden solamente 3 seleccionados. Miren, de acuerdo a las entrevistas, en la fase 4 ya se selecciona. De los 10 entrevistados solamente interesó a la empresa 3 personas y esos 3 se llama selección, fueron seleccionados.
De esas 3 personas que fueron seleccionadas, quizás nuevamente se les llame, se les haga un test psicotécnico, una prueba de coeficiente intelectual o algo, para que conocer cuál es la destreza mental o la habilidad mental que tiene el postulante, ¿no? De esa selección de 3 queda uno, y ese uno se le llama adquisición. La empresa está adquiriendo un talento humano, ¿no? Entonces, miren, de los 3 que fueron seleccionados, ya se adquirió solamente a uno, que es el ganador del cargo de el analista o el técnico de importaciones junior, ¿no? Una vez haya adquirido o contratado a ese trabajador, lo que se procede es a realizar la inducción. La inducción de ese personal va a ser más que todo primeramente comunicarle y que lo absorba el tema de los valores de la empresa, la cultura organizacional, la misión, la visión, conocer a sus colegas, conocer al directorio, que sea por foto, etcétera. Pero todo eso es parte de la inducción. ¿Para qué? Para finalizar este proceso de contratación de personal con la última fase, que es la capacitación. En el tema de la capacitación, más que todo, ya se le va provisionando el tema de los conocimientos técnicos del cargo, el tema de los alcances del cargo, la normativa del cargo, las responsabilidades y las obligaciones que tiene, las actividades que va a desarrollar esa persona recientemente contratada. Y por lo general en la capacitación se coloca una persona que tenga mucha experiencia para que lo capacite, y se le da los 3 meses de prueba, ¿no? Los 3 meses de prueba al trabajador para que éste pueda ser capacitado. No nos olvidemos que los 3 meses de prueba son remunerados, y pasados los 3 meses la empresa lo que va a hacer es, mediante un memorándum, ratificar o agradecer al trabajador. ¿Qué significa agradecer? Agradecer significa que hasta ahí nomás llegó, que los 3 meses de prueba no fueron satisfactorios para la empresa, y le dan un certificado o una carta de agradecimiento, ¿no?, por su servicio. Pero si ese personal ha cumplido con las expectativas, lo que hace es darle un memorándum de ratificación al cargo, ¿no? Entonces esto está estipulado en la ley, así que es permitido. Una vez ese trabajador ya comience a firmar su contrato, conozca sus responsabilidades, sus obligaciones, se le comienza a explicar el tema de las boletas de pago, o sea, el sueldo que va a ganar. Que por lo general aquí ponemos un ejemplito que en el contrato sale con un valor de 3.500 bolivianos, ¿no? Ese es el valor total del sueldo que va a ganar, o el total haber de su sueldo. Pero el trabajador tiene que ser consciente que hay descuentos de ley y descuentos de procedimientos internos de la empresa que tienen que ser descontados. Por ejemplo, la cuenta individual AFP, el 10%, este descuento a la boleta de pago del trabajador de los 3.500 bolivianos es obligatorio. Las normas bolivianas obligan a que todas las empresas legalmente constituidas descuenten un 10% a sus trabajadores de cada mes, para que puedan crear un fondo de pensiones. ¿Qué significa eso? Para que el trabajador llegue a generar 350 cotizaciones o 350 aportes en lo largo de su vida laboral, para que se pueda jubilar y pueda sostener su economía después de finalizar su etapa de laborable activamente hablando, la parte laboral de su vida, ¿no? Un trabajador activo laboralmente hablando, como se dice. Que según normas es hasta los 65 años, pero a veces permiten hasta los 70, 75, 80, depende de cada caso, ¿no? Y también cada rubro. Pero este descuento de 10% a AFP es obligatorio. Le van a descontar el 10% de su sueldo y va a ir al aporte de fondo de pensiones para su jubilación a futuro. Y eso puede ser administrado, ¿no?, por la Autoridad de Pensiones y Seguros, para que puedan generar una cartera de todos los aportes que hagan, ¿no? Esto es mensual, por si acaso. De ahí hay una comisión por AFP del 0,5%. También no nos olvidemos que la Autoridad de Pensiones trabaja bajo un régimen de administración de personal. No nos olvidemos que hay personas que están trabajando en las autoridades o en la Autoridad de Fondo de Pensiones. Entonces, del 10% que se descuenta al trabajador, no se puede pagar con ese 10% los sueldos al personal que trabaja en la Autoridad de Fondo de Pensiones. No se puede. ¿Por qué? Porque este 10% descontado es del beneficiario, del trabajador. Lo que sí sirve para pagar el sueldo a las personas que trabajan en la Autoridad de Fondo de Pensiones cuidando nuestros aportes es este 0,5%, por eso le llaman comisión. El 0,5% se le descuenta también al total haber, para realmente esto que sirva para los gastos administrativos de la Autoridad de Fondo de Pensiones, sueldos y salarios, gastos de material de escritorio, electricidad, etcétera, ¿no? Toda la parte que genera la administración o el cuidado o el sueldo del personal de la Autoridad de Fondo de Pensiones. ¿Qué más tenemos? Tenemos el seguro de salud. Por ejemplo, aquí no hay ningún descuento, es un aporte patronal, como dice acá
la sigla, aporte patronal. El seguro de salud público es cubierto por el patrón, o sea, por la empresa. No tiene que por qué ser descontado el trabajador. Yo lo estoy colocando acá solamente para que lo ubique a la persona que está recientemente contratada, que el seguro de salud no tiene que por qué generar ningún tipo de descuento en su sueldo, porque eso lo genera y lo asume la empresa, ¿no? En un seguro público, la empresa puede elegir el seguro público que quiera, la caja petrolera, la caja nacional, la caja bancaria, depende de su rubro, la empresa puede elegir, ¿no? El seguro de salud es algo que cubre al trabajador para cualquier tipo de eventualidad o emergencia. Después está el aporte solidario del asegurado del 5%, 0,05%. El 0,5% también es un descuento que se le hace al trabajador, aquí como dice aporte solidario. Con este 0,5% se va a pagar el bono renta dignidad a los jubilados que no, bueno, a las personas de la tercera edad que no tienen jubilación en ninguna parte, al bono Juancito Pinto, a los escolares de que están en las escuelas públicas, ¿no? Y el bono Juana Zurduy de Padilla también a aquellas mamás que no gozan de ningún tipo de beneficio en el tema de tener un seguro para poder afrontar su embarazo, ¿no? No nos olvidemos que gracias a este aporte de todos los bolivianos que los descuentan, existen estos tres tipos de bonos que el Estado puede pagar a aquellas personas que no reciben ningún tipo de beneficio, ¿no? Después está el RCIVA, el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Esto se descuenta siempre y cuando el trabajador gane más de 9.500 bolivianos al mes. Si el trabajador gana menos de 9.500 bolivianos, esto le estoy hablando a la fecha del año 2022, si el trabajador gana menos de 9.500 bolivianos, no se le descuenta el tema del RCIVA. El RCIVA es un descuento que es proporcional al monto que gana un trabajador en base a las facturas que debe presentar. Es por eso que muchas veces cuando vemos que el trabajador gana, por ejemplo, 10.000, 11.000 bolivianos, a los lugares que va a comprar o a consumir siempre pide factura a su nombre. ¿Por qué? Porque después tiene que descargar con su empresa y para que no le descuente. Si un trabajador que gana 9.500 bolivianos no presentan facturas a su empresa, le van a descontar 300 bolivianos aproximadamente cada mes. Entonces es importante que el trabajador presente facturas para que no le descuente. Si es que gana arriba de 9.500, en este caso nuestro recientemente contratado gana 3.500, entonces no aplica el RCIVA, está por debajo. Y por último está la prima de riesgo común o laboral, el 1,71% que también se descuenta al total haber básico, por lo cual el trabajador lo que hace es generar una prima, como se dice acá. ¿Qué significa eso? Es como un colchón, como una cartera que permite que la empresa pueda resguardar un monto determinado de dinero para cualquier eventualidad que suceda. Quizás un quiebre de la empresa, un desfalco, un incendio, un derrumbe, una catástrofe, etcétera, o cualquier accidente laboral que tenga la empresa. Entonces, este descuento siempre va a ser estipulado para afrontar cualquier accidente laboral de gran magnitud que existe en la empresa. No nos olvidemos que si una empresa quiebra, lo primero que tiene que hacer es indemnizar a los trabajadores. O un trabajador cuando tiene un accidente, lo primero que tiene que hacer la empresa es cubrir esos gastos, ¿no? Para eso existe este fondo del 1,71%. Y vemos que todos estos descuentos que son generados del total haber se redujo al líquido pagable. Este trabajador, por ejemplo, el líquido pagable va a recibir 2.160 bolivianos, que es el equivalente al salario mínimo nacional. Quizás ha subido un poco este año 2022, eso falta ajustar, pero alrededor de 2.160 bolivianos es lo que va a recibir realmente el trabajador, lo va a poder palpar. Entonces, es importante conocer la diferencia entre el total haber y el líquido pagable. No nos olvidemos que estos descuentos por ley siempre van a estar presentes en cualquier lugar que trabaje un trabajador. Bien, aquí tenemos un caso número 1, los 20 problemas más comunes usuales en los departamentos de recursos humanos. A modo de solamente resumir, es importante conocer que el Departamento de Recursos Humanos puede tener muchos problemas, pero los primeros problemas que existen más que todo son las quejas en cuanto a los sueldos. Siempre va a existir personas que quieran incrementar su sueldo o pedir un aumento. Y para esto es importante que la empresa pueda establecer un nivel salarial en conjunto para todos sus trabajadores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el trabajador que tenga 5 años de experiencia va a ganar un monto de dinero.
Aquel trabajador que tenga 10 años de experiencia, tenga una maestría, va a ganar otro monto de dinero. Entonces es importante establecer esto porque todos los trabajadores que conforman una empresa son como los hijos de una familia. A los hijos se les tiene que tratar por igual y por lo tanto con eso se evita cualquier tipo de problema. Este es un problema común que existe en los departamentos de recursos humanos, ¿no? Para poder establecer en cuanto a la equidad monetaria o remunerativa de sus trabajadores. Valoración de la organización. Se lo aplica tanto a los clientes internos como externos. No nos olvidemos que clientes internos se refiere a los trabajadores de la empresa y clientes externos a los que comúnmente conocemos como aquellos clientes que vienen a confiar su dinero por nuestros productos o servicios. Bien, esto se aplica tanto a clientes internos como externos. Esto significa que el Departamento de Recursos Humanos debe ser un órgano de gestión del talento y no solo un órgano de control y fiscalización. Es importante que al trabajador se lo tome en cuenta tal como es una persona que tiene sentimientos y pensamientos. Eso se refiere con gestión del talento humano. Y no así como algo que controle y solamente fiscalice. ¿Por qué? Porque la persona puede sentirse presionada o puede sentirse desmotivada. Es importante jugar bien con estos elementos. La tarea básica del Departamento de Recursos Humanos es el de crear condiciones en la cual se utiliza habilidades con eficiencia y evitar la eficacia. No nos olvidemos que la eficacia es algo que hasta el siglo XX se buscaba. ¿Qué significa la eficacia? Son aquellas personas que, por ejemplo, podían hacer o llegar a un objetivo, no importando el tiempo o el esfuerzo que generen o el dinero que gasten. Por ejemplo, antiguamente no había quien realice muebles hechos en madera. Y los pocos que habían eran los que eran bien buscados. Entonces no importaba que un trabajador que haga una mesa de comedor de madera tarde 10, 20 días, no interesaba porque era el único que podía hacerlo. Entonces eso era la eficacia, que podían lograr su objetivo no importando el tiempo, esfuerzo o dinero. Pero hoy en día con la sobredemanda laboral, sobreoferta laboral, más que todo por la alta competitividad del talento humano, ya lo que se busca es la eficiencia. No solamente un trabajador que sepa hacer algo, sino también que lo haga en el menor tiempo posible, al menor esfuerzo posible y ahorrando la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, a eso es lo que abocan hoy en día la valoración de la organización, que valoran a aquellos trabajadores que son eficientes. ¿Cuáles son los 6 procesos de los recursos humanos? Vamos a conocer los 6 procesos en cuanto a la gestión de los recursos humanos. Primero, la admisión de personas, que se refiere al reclutamiento y selección del personal, en los cuales se toma aspectos psicológicos y sociológicos. Hemos hablado un poquito sobre las fases de contratación de personal y la segunda, si no me equivoco, era el reclutamiento. Pero aquí dice que toma en cuenta aspectos psicológicos y sociológicos. Vamos a ver la diferencia. Aspectos psicológicos, que es el comportamiento de una sola persona, el postulante. ¿Cuál es el comportamiento de un postulante? Y aspectos sociológicos, el comportamiento de muchas personas. Es importante al momento de contratar a un trabajador conocerle el desenvolvimiento individual que tiene, el aspecto psicológico, y también el desenvolvimiento que tiene al generar equipos de trabajo dentro de la empresa. Y esos son aspectos sociológicos. Por lo general se le encarga a un psicólogo que pueda medir estos elementos de un postulante o una persona recientemente contratada. El segundo proceso es la aplicación de personas, que toma en cuenta los cargos y salarios, o sea, análisis estadísticos y curvas salariales. Hemos hablado hace un momento de eso. El tema de aplicación de personas es importante para evitar el problema que se genera en los departamentos de recursos humanos. El por qué gana mi colega más que yo. Entonces, al momento de analizar estadísticamente y definir una curva salarial, todos los cargos y salarios de la empresa van a estar estandarizados y no va a haber quejas de por qué gana alguien menos o más que otro. Número 3, la compensación de personas, en la cual toma en cuenta los beneficios sociales, AFP, seguro de salud, etc. Ya hemos hablado de esto en el tema de los descuentos que se generan en la boleta de pago, y voy aquí a analizar algo importante. El tema de seguro de salud, quizás alguno diga, pero he visto en la boleta de mi hermano o de mi amigo que le están descontando por su seguro en Alianza. Pero este es un servicio adicional que le ofrece la empresa. Alianza es una empresa privada, Credinfor es una empresa privada. Hay empresas que al trabajador les ofrecen, aparte su seguro público, que eso ya hemos dicho que lo cubre la empresa, lo paga la empresa. Hay empresas que le ofrecen al trabajador un seguro adicional, como Alianza, Credinfor, etcétera, o el seguro vitalicia del Banco Visa, para que estos trabajadores puedan cubrir aquellos elementos que no les cubre un seguro público. Por ejemplo, el tema de una enfermedad terminal, un accidente de tránsito,
qué sé yo, una fractura, etcétera, que por lo general eso no cubre el seguro público. Entonces adoptan el seguro privado para poder tener este tipo de beneficio. Ahí sí tiene que ser descontado, pues no, porque es una elección del trabajador que yo quiero, ya he aceptado a mi empresa que me otorguen el seguro privado, pero me van a descontar de mi boleta de pago todos los meses. Entonces eso es opcional, ¿no? Que puede ofrecerse a un trabajador. Número 4, desarrollo de personas, donde se toma en cuenta la capacitación y desarrollo del personal, la carrera profesional y la carrera académica. No nos olvidemos que la carrera académica, más que todo, es todos los logros que tuvo la persona en la universidad, por lo general la universidad, la carrera académica. En cambio, la carrera profesional, más que todo, se aboca a aquellas personas que han obtenido logros en la aplicación de sus conocimientos. Puede ser dando consultorías, conferencias, auditorías, capacitaciones, etcétera. Esos son carreras profesionales. Y en cambio, carreras laborales ya viene a ser toda la experiencia laboral que tiene esa persona. Entonces es importante conocer la diferencia entre carrera académica, profesional y laboral. Y número 5, el penúltimo, mantenimiento de personas, en la cual se toma en cuenta la higiene y calidad con objetivo de mantener el personal en su cargo. Es importante al trabajador ofrecerle la comodidad en cuanto también a la higiene que pueda generar la empresa. No nos olvidemos que la higiene de la empresa después es absorbido o es seguido por el trabajador. Entonces, una empresa higiénica significa que va a tener a trabajadores también higiénicos, ¿no? Y esto genera una estabilidad laboral. Número 6, por último, la evaluación de personas, referido al control de actividades y a la verificación de resultados. Entrevistas, encuestas, evaluación directa, revisión de documentos, evaluación de 360 grados. No nos olvidemos que si le estamos pagando a una persona para que ésta pueda desempeñar sus actividades, también la empresa tiene la potestad o el derecho de medir su trabajo en el tiempo, ¿no? Para eso existen diversas técnicas. El tema de la entrevista también se puede entrevistar a un trabajador que esté hace 5 años. Encuestas también, ¿no? Para ver si el trabajador también está de acuerdo con los objetivos de la empresa, los objetivos del cargo, etc. Una evaluación directa conociendo los resultados que obtiene el trabajador, una revisión de documentos, tanto en la computadora como documentos físicos, se puede hacer una auditoría y con eso se puede evaluar al personal. Y por último, una evaluación de 360 grados, que esto se le coloca aquí abajo como caso número 2, que no es más que darle al trabajador una evaluación en forma circular. ¿Qué significa eso? Al trabajador le va a evaluar su subordinado, o sea, va a evaluarlo la persona que depende de él, va a evaluar la persona que está por encima de él o su jefe de él, le va a evaluar sus colegas que están en el mismo nivel de él, o sea, le va a evaluar el jefe, su empleado y sus colegas. Por eso le llaman evaluación de 360 grados o circular. Estos procesos diseñan las influencias ambientales externas e internas para lograr la interdependencia o interrelación y retroalimentación de dichos procesos. Conocemos como retroalimentación que es dar y recibir, o sea, el famoso feedback, el famoso conocimiento dual de la empresa. ¿Qué significa eso? Que yo le pregunto al trabajador cómo está recibiendo el trato de la empresa, la comodidad, la higiene, etcétera, para que yo después a ese trabajador le exija en cuanto al cumplimiento objetivo. Le tengo que dar a mi trabajador todas las comodidades posibles para que después yo pueda exigirle. Esa es una retroalimentación, un dar y recibir. Y también habla sobre la interrelación, que es el equilibrio perfecto, más que todo abocado al tema de los niveles salariales, que se tome en cuenta un mismo nivel en base a objetivos y a rangos que puedan tener u obtener un trabajador y que no pueda ser después visto como una crítica, ¿no? Buscando más que todo la ética en cuanto al pago de sueldos y salarios. Bien, aquí dice la estructura del órgano, vamos a ver a qué se refiere. Tradicionalmente la administración de recursos humanos se estructuraba dentro de un esquema de departamentalización funcional que predominaban sobre todo en aquellas empresas donde se generaban problemas, ya que los objetivos departamentales se volvían más importantes que los objetivos generales de la organización. Antiguamente las empresas se los manejaba de manera departamentalizada, de manera funcional. Como ven en la imagen, cada redondo era un departamento: recursos humanos, importaciones, contabilidad, marketing, finanzas, ventas, etc. Entonces, antiguamente se formaban equipos totalmente aislados y eso con el tiempo se ha visto que no generaba aportes a los objetivos generales que tiene que tener una organización.
Entonces, de esa forma se estructura el órgano en base ya a los objetivos generales, ¿no? Influencias ambientales externas versus influencias ambientales internas. Se entiende como influencias ambientales externas las leyes, reglamentos, sindicatos, condiciones económicas, competitividad, condiciones sociales y culturales. Analizamos un poquito esto de acá. Las leyes y reglamentos, no nos olvidemos que tenemos una ley general del trabajo en Bolivia, tenemos la constitución política de Estado, tenemos reglamentos internos de personal, etcétera, en las cuales tenemos que trabajar en base a ello. Tenemos también la conformación de sindicatos, más que todo en la parte pública. La parte pública tiene el derecho de conformar sindicatos, que son organizaciones de personas que buscan el beneficio común de los trabajadores, ¿no? Las luchas por los derechos de los trabajadores, que solamente es permitido en las instituciones públicas, en la empresa privada por lo general no lo permite. Las condiciones económicas que pueda tener una empresa en cuanto al país que está operando, hemos hablado un poquito de esto anteriormente, si la empresa tiene o está operando en base a un manejo de una economía con moneda depreciada, inflacionaria, cambiaria, etcétera. Entonces es importante conocer esto. Condiciones sociales y culturales también es importante que la empresa sepa en qué campo está actuando. Si la cultura organizacional del país mayoritariamente es católica, cristiana, musulmana, etcétera, es importante abocarnos en estos elementos que pueden generar después afecciones al funcionamiento normal de una empresa. ¿Qué más dice? En cambio, se conoce como influencias ambientales internas: la misión, visión, objetivos, estrategias, cultura, naturaleza y estilos de liderazgo. Ahí está, todo lo que afecta a la empresa, tanto el tema de la misión y visión, que es, por ejemplo, la misión es lo que la empresa opera todos los días, o la razón de ser, o la razón de existir una empresa. La visión, lo que quiere llegar a ser la empresa, con qué objetivo está funcionando, qué quiere llegar a ser a futuro. Los objetivos y estrategias que implementan en cuanto al manejo de su personal. La cultura organizacional, qué tipo de cultura están operando en la empresa, si es una cultura organizacional flexible, rígida. Naturaleza de las tareas y estilos de liderazgo. Muchas veces el estilo de liderazgo que tiene el jefe, el gerente o la máxima cabeza de una empresa es absorbida o es influenciada a los trabajadores que la componen. ¿Cuáles son los 4 elementos más importantes de las influencias externas? Hemos visto que dentro de las influencias externas hemos hablado de las leyes y normas, pero ¿cuáles son las 5 principales? Y vamos a ir del menor al mayor. Como número 5 está el reglamento interno del personal. Toda empresa, al momento de contratar a un trabajador o ser conformada, siempre van a definir su reglamento interno de personal, donde en la cual estipula los derechos y obligaciones que tiene esa persona en cuanto al desempeño de sus actividades, y es el mismo para todos. A qué hora tiene que entrar, en qué hora es permitido el almuerzo, o la hora del almuerzo cuántos minutos lleva, al momento de abrir las puertas a sucursal, qué tiene que hacer el trabajador, cuáles son las normas de éticas que tiene que implementarse, el ambiente laboral y todos los elementos internos en cuanto a los reglamentos que generan. Esto puede ser elaborado por cada tipo de empresa de manera independiente. Por encima de ello están las normas básicas de administración de personal. Como su nombre dice, normas básicas es lo que comúnmente se maneja en un país. Por ejemplo, una norma básica de administración de personal es el tema de la puntualidad. Al trabajador se le exige puntualidad para que después se le pueda remunerar por su trabajo. Otra norma básica de administración de personal también es el tema de respetar el pensamiento o la religión que tenga el trabajador. Entonces son elementos que están ya amparados a nivel departamental, municipal o nacional. Las normas básicas de administración de personal. Por encima está la ley SAFCO. Esta ley SAFCO, más que todo que está estipulado en la parte pública, es una ley fuerte para el trabajador en cuanto a las obligaciones y a las sanciones por un mal manejo económico o mal manejo de los activos que pueda tener una empresa o de los equipos que pueda tener una empresa. Entonces la ley SAFCO es muy dura al momento de sancionar a aquel trabajador que, por ejemplo, ha sido corrupto, ha robado, ha desfalcado, ha malversado los fondos públicos de una institución. Entonces ahí aplica la ley SAFCO y todo personal que trabaja en institución pública la debe conocer. Por encima está la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo, que lo regulan a nivel país, es una ley que estipula todos los elementos de las obligaciones y derechos del trabajador. Habla del tema de las vacaciones, bajas médicas, asuetos, permisos,
la conformación de sindicatos, la remuneración justa, los horarios establecidos, etcétera. Todo eso está estipulado dentro de la Ley General del Trabajo. Y como principal elemento de influencia externa en cuanto a las normativas y leyes está la Constitución Política del Estado. Es lo máximo que puede existir. Es la Carta Magna, como se dice, de un país. La Constitución Política del Estado es tan importante porque está por encima de la Ley General del Trabajo. Y uno puede decir, no, ¿qué tiene que ver la Constitución Política del Estado con los recursos humanos? Tiene mucho que ver. Ahí está, por ejemplo, la de los derechos de una persona. Habla sobre el tema de la discriminación, el tema de la violencia, el acoso. Entonces son elementos también que tiene que conocer un trabajador para tener una idea básica de lo que tiene que luchar en cuanto a sus derechos y también tiene que cumplir en cuanto a sus obligaciones. Empleabilidad en tiempos de crisis. La importancia del coeficiente de empleabilidad dependerá del desarrollo de los conocimientos y de las habilidades que se pueden llevar a cabo en un ambiente de hipercompetitividad, ya que solo podrán sobrevivir las empresas ágiles y capaces de anticipar los cambios para inducir a su favor el factor sorpresa. Es importante conocer el tema de la empleabilidad en tiempos de crisis porque existe este fenómeno. Como ya aquí está resaltado y con negrita hipercompetitividad, no nos olvidemos que mientras más pasa el tiempo, existe mayor cantidad de talento en el mundo. O sea, personas que tienen mayor conocimiento, mayores grados académicos, mayor experiencia. Entonces genera una hipercompetitividad y eso hace que tengan problemas la empleabilidad porque hay tanto para escoger que se tiene que escoger a los mejores. Y peor si está en tiempos de crisis, cuando hay una pandemia, una crisis económica mundial, etc. Entonces, el trabajador tiene que estar preparado para afrontar y tiene que superarse lo máximo posible para poder sobresalir en base al resto de los competidores. Aquí dice, ¿no? Por culpa de la hipercompetitividad existe la crisis de empleo en el mundo. Entonces, hemos definido que la hipercompetitividad es la sobrecapacitación o sobreconocimiento que tiene una persona, o sea, el exceso de conocimiento, capacitación, etcétera, que puede adquirir una persona, que lógicamente es el desafío y el logro que busca cada persona, ¿no? Tratar de obtener lo máximo que pueda en cuanto a grado académico, en cuanto a logros, a reconocimientos, etcétera, y eso cada vez genera mayor hipercompetitividad. Staff como administración de recursos humanos. Esta palabrita staff que mucha gente lo relaciona a una palabra de apoyo. Vamos a ver qué tiene que ver con el tema de los recursos humanos. Administrar personas es una responsabilidad lineal o directa, por lo tanto se convierte en una función de apoyo o también llamado staff. Esta responsabilidad lineal es directamente proporcional en la condición de los subordinados, o sea, alguien que depende de alguien. Por esta razón existe el principio de unidad de mando donde cada persona debe tener un solo gerente. El tema de la función de apoyo de staff, como aquí bien dice, más que todo se delega una responsabilidad directamente proporcional a los subordinados. El tema del staff o apoyo más que todo se genera para poder generar condiciones a las personas que dependen de otras personas. No nos olvidemos que al momento de depender de otra persona estamos sujetos a las decisiones o al mandato que nos encomiende. Por lo tanto, el departamento de apoyo o staff lo que tiene que dar es un soporte a aquellas personas que están siendo o dependen de otras personas, están siendo influenciadas por otras personas y ver si estas personas que están influyendo están cometiendo un error o no, porque muchas veces el trabajador, el subordinado, tiene temor a dar su punto de vista o temor a conocer un método distinto de trabajo. ¿Por qué? Por el tema de que le llame la atención su jefe y no debe ser así. Por eso existe la responsabilidad linealmente proporcional que da lugar a que estas personas puedan tener un lugar en donde puedan ser escuchadas. Y esto, como dice acá, por esta razón existe el principio de unidad de mando, como bien dice, unidad de mando, que cualquier tipo de orden que se le dé a un trabajador o instrucción tiene que estar siempre basado en la unidad, ¿no? En que no exista un clima hostil, un clima desagradable y que se busca más que todo el bien común. Por eso donde cada persona debe tener un solo gerente. Esto es importante porque imagínense si una persona tiene dos gerentes y un gerente le dice rojo y el otro le dice azul, ahí el subordinado o el empleado ya va a estar entre la espada y la pared y no va a saber a quién va a hacer caso, ¿no? Aquí se refiere al caso número 3, una empresa familiar donde existen varios jefes.
Más que todo en Santa Cruz, yo creo que mayormente en Santa Cruz por el tema de las industrias, las empresas, tenemos muchas empresas que son familiares. ¿Qué significa eso? Son personas o son empresas, perdón, que son conformadas por familia. Los dueños son la familia. Está el papá, la mamá y los hijos. Y muchas veces cuando se contrata un trabajador para una empresa familiar, este trabajador entra en una disyuntiva, en una incomodidad tremenda, porque el padre le da una instrucción, la madre le da una instrucción y los hijos le dan una instrucción, y al final de cuentas el trabajador no sabe a quién responder. Entonces es importante por eso que el departamento de staff dé un apoyo a este tipo de relaciones en cuanto al subordinado y al gerente. Centralización y descentralización de actividades. Las empresas siempre enfrentarán problemas de grados relativos en lo que respecta a la centralización y descentralización de las actividades en todas sus áreas. La tendencia predominante siempre fue hacia la centralización y concentración de la prestación de los servicios. Comúnmente el tema de la centralización de actividades lo adoptan más que todo las empresas para poder controlar a todos los trabajadores o a todos los departamentos que las conforman. Solamente para ese elemento es eficiente la centralización, el control, pero también tiene limitantes, y los limitantes de la centralización es que no se puede generar grupos autónomos que tomen decisiones más creativas en beneficio de la empresa. Es por eso que en Bolivia tenemos más que todo una actitud centralizadora, porque queremos cuidar todo lo que el personal o los gerentes de mandos medios realizan, solamente por controlar. En la actualidad el concepto de descentralización está volviéndose en una necesidad imperiosa o necesaria para la supervivencia de la empresa, ya que es una realidad más promisoria y exitosa donde viene implementándose con más fuerza. No nos olvidemos que hoy en día las empresas están compitiendo de manera creativa. Si bien ofrecen el mismo producto, yo creo que la empresa que gana es aquella que es más creativa. Y la creatividad no solamente va a venir de una sola persona, del jefe. El jefe puede estar encerrado en una burbuja y no puede saber otros tipos de puntos de vista, otros tipos de decisiones. Por eso es importante, como dice acá, es necesario que la centralización se vaya abocando en una descentralización y que se dé a los trabajadores el poder también aportar en cuanto a la toma de decisiones. ¿Para qué? Para generar creatividad en la empresa y así podamos ser competitivos. Responsabilidades de la administración de recursos humanos. Las organizaciones exitosas definen las responsabilidades en base a los gerentes de línea, los cuales son las siguientes. ¿Cuáles son las responsabilidades, no? Ubicar a la persona apropiada en el lugar apropiado. Es importante que el Departamento de Recursos Humanos, en cuanto al talento que una persona, un personal o un empleado ofrece, es importante ubicarlo en el lugar que mejor creemos que se va a desempeñar en cuanto a su talento. Número 2, integrar y apropiar a los nuevos empleados de la organización. Es importante generar grupos de trabajo, equipos de trabajo, para que estos se puedan integrar y se puedan apropiar. ¿Qué significa eso? Que se sientan como una familia dentro de la generación de una organización. Capacitar a los empleados. Es importante hacer las capacitaciones de manera continua, porque eso va generando conocimiento adicional al trabajador y actualización del conocimiento. Eso para el trabajador es importante porque se siente respaldado por la empresa y cree que la empresa también está enchufando más elementos en cuanto a la destreza mental del trabajador. Número 4. Evaluar y mejorar el desempeño de cada persona en el cargo ocupado. Es importante evaluar, pero no solamente evaluar para fiscalizar, sino también para ofrecer mejoras, comunicar sugerencias, etcétera, para que el trabajador se desempeñe de mejor manera, donde tanto él como la empresa salgan beneficiados. Número 5. Obtener cooperación creativa y desarrollar relaciones agradables de trabajo para que se pueda generar un clima agradable, donde se conforme equipos de trabajo, sea una actitud cooperativa, colaborativa entre los trabajadores. Número 6. Interpretar las políticas y procedimientos de la organización. Es importante que no solamente se le provea al trabajador el tema de las normativas, sino también que alguien le explique, ¿no? Mediante una exposición o una carta que le explique la interpretación de estas políticas para conocer las obligaciones y los derechos del trabajador. Número 7. Controlar los costos laborales. Es importante que el Departamento de Recursos Humanos sepa controlar los costos laborales. ¿Qué significa eso? No solamente es contratar y contratar personal externo. Cada contratación de un personal genera costo para la empresa en cuanto a tiempo, esfuerzo y dinero. Es importante también que la empresa pueda controlar los costos laborales haciendo transferencia de personal, rotación de personal, que permite evitar
traer nuevos talentos que generen mayor costo laboral. O si no, ver y fiscalizar qué trabajador no está siendo bien usado o explotado o aplicado en un cargo, ¿no? Un cargo, quizás un trabajador no está sintiéndose cómodo y creemos que este puede ser más eficiente en otro cargo. Entonces es importante controlar los costos laborales, ¿no? Número 8, desarrollar las capacidades y habilidades de cada persona. Cuando el Departamento de Recursos Humanos identifique la capacidad o habilidad de una persona, es importante desarrollarla o explotarla o felicitarla para que este trabajador pueda dar el 200% en cuanto a lo que le han dicho que sabe hacer mejor. Y por último, crear y mantener elevada moral del equipo. Es importante definir la ética y la moral. La ética se refiere al comportamiento que tiene una persona individual, de manera ética. Esa persona actúa de manera ética, ¿no? Un comportamiento individual. En cambio, la moral es un comportamiento colectivo, o sea, el comportamiento que tiene la persona con otras personas. Actúa de manera moral, su actitud es moral con el equipo, o sea, es más que todo la influencia que tiene la actitud de esa persona con equipos de trabajo o con otro tipo de personas. Entonces, ahí está la diferencia entre ética individual y moral con equipos de trabajo. Aquí, como dice, es importante crear y mantener elevada la moral del equipo, o sea, que todos los trabajadores actúen de manera correcta y honesta. Bien, y para finalizar este tema vamos a, en solamente 3 láminas, explicar la historia de la administración de los recursos humanos. Primeramente, el tema de los recursos humanos nació en la era de la industrialización clásica, como dice acá. En el periodo de la revolución industrial, a la que se llevó a cabo en el año 1950, cubriendo la primera mitad del siglo XX, su principal característica fue la intensificación del fenómeno industrial de todo el mundo, y es aquí donde surgieron los países desarrollados industrializados. No nos olvidemos que en esta época, 1950 aproximadamente, entre 1940 y 1950, se generó la Segunda Guerra Mundial, en la cual se desarrolló muchos elementos positivos, el tema del surgimiento del Internet, el surgimiento de las industrias, etc. Entonces aquí ya se van formando las empresas legalmente establecidas, donde ya adoptan que existen personas que pueden aportar al objetivo común. Pero aquí tiene un pero en esta era de industrialización clásica. Está acá. Las empresas adoptaron una estructura organizacional burocrática, donde para hacer una actividad requiere muchos procesos, caracterizada por su forma piramidal, y es donde aparecen las gestiones en la cima de la jerarquía, estableciendo normas, reglamentos internos para disciplinar y estandarizar el comportamiento de las personas. Antiguamente a las personas que conformaban una empresa las llamaban esclavos, empleados, explotados, etc. Entonces lo que hacían antiguamente era disciplinar al trabajador, miren, o sea, los corregían. Lo veían al trabajador como una máquina que si no servía lo botaban, o si hacía algo malo le daban un golpe y lo arreglaban. Entonces así veían en la época clásica al trabajador, y adoptaron una organización burocrática donde tenían que tener excesivos procesos para llegar a una actividad en particular. Pero en la época de la industrialización neoclásica, estamos pasando de la clásica a la neoclásica, suscitada en la década 1950 a 1990, después de la Segunda Guerra Mundial, se inició en cuanto a la rapidez e intensidad de las transacciones comerciales. Miren, tuvo su inicio en la rapidez e intensidad de las transacciones comerciales, que pasaron del ámbito local al regional y posteriormente al internacional, tomando más intensa la competencia de las empresas. Miren, ya en la época de los 90, por ejemplo, ya tomaban en cuenta las transacciones comerciales, ¿no? O sea, lo que les importaba ya eran las transacciones en cuanto a los productos que ofrecían, ¿no? Mandaban productos de un país a otro, de un departamento a otro, ya se iban, como dice acá, internacionalizando. ¿Qué más dice acá? La teoría clásica fue sustituida por la teoría neoclásica de la administración, y el modelo burocrático fue reemplazado por la teoría estructuralista. La teoría de las relaciones humanas fue sustituida por la teoría del comportamiento. Miren acá, el modelo burocrático, que era un modelo totalmente obsoleto, que tenía exceso de procesos para llegar a un objetivo, ya fue reemplazado por una teoría estructuralista. Ya no les interesaba mucho la parte de la burocracia, el controlar los procesos, sino el de generar una estructura que tengan procedimientos cortos pero establecidos, cortos pero en base a normas. Entonces, y con esto se pasó, miren,
Las relaciones humanas fue sustituida por la teoría del comportamiento. Ya no se veía al trabajador como una máquina, como un esclavo. Ya se tomaba en cuenta el sentimiento y el pensamiento del trabajador en cuanto, miren, como dice acá, el comportamiento. Entonces es importante ya la evolución en cuanto a la época clásica. Con esto se da lugar a la era de la información que comenzó en la época 1990 hasta la actualidad, gracias a la aparición de la tecnología de la información que integra la televisión, teléfonos, computadoras, tablets, celulares, etc. Con lo cual transformó al mundo en un comercio internacional y la globalización de la economía, generando una competitividad más compleja en las organizaciones. El empleo se desplazó del sector industrial al sector de servicios y el trabajo manual fue sustituido por el trabajo intelectual. Miren, desde la época de los 90 hasta la época actualmente que estamos viviendo en el siglo XXI, con la aparición de los equipos electrodomésticos, electrónicos, etcétera, ya se está generando la comunicación en cuanto a la parte digital. Ya no interesa que nuestro proveedor esté en China o esté en Europa, ya podemos comunicarnos el día de hoy con ese proveedor y podemos generar negocios. Entonces aquí aparece la tecnología como un intercambio de información directa en el mundo del comercio internacional para generar contacto con personas, contacto con empresas, y genera la globalización de la economía, que la economía va creciendo a nivel internacional o global. Esto genera de que las empresas pasen del sector industrial al sector del servicio. ¿Qué significa eso? Que ya ahora no solamente las empresas están dedicándose a generar productos, sino también vender un producto pero con un servicio adicional. Han visto que los servicios es lo que mejor pueden explotar dentro de la comercialización internacional de una empresa. Si bien producen un producto, puede ser Coca-Cola, pero ¿cuál es el servicio que nos brindan? ¿Cuál es el servicio? ¿Será que nos dan el producto en nuestra casa? ¿Nos dan en un supermercado? ¿Tiene promociones? O sea, ¿cuál es el servicio adicional al producto? Es lo que están abocándose hoy en día las empresas. Y el trabajo manual fue sustituido por un trabajo intelectual. Ya no nos interesa en esta época aquella persona que sabe hacer el comedor o la mesa de comedor. Ya queremos que la persona sepa hacer la mesa de comedor y también sepa, por ejemplo, armar una estructura metálica. O sea, estamos ya exigiendo más de lo que se exigía antes y todo lo que es el trabajo manual se está reemplazando por el trabajo intelectual. Hoy en día con el uso de la computadora ya no se necesita mucho la mano de obra de un trabajador, sino que sepa hacer todas sus actividades en una computadora de manera digital.